Bien, hemos iniciado. Vamos recordando lo que hemos visto en la sesión anterior. Bueno, este material, este libro, realmente hemos estado trabajando ya durante esta es la tercera sesión. Bueno, hemos manipulado datos, ¿cierto? La clase última hemos aplicado filtros, manipulación de datos, formato condicional, ¿no? Hemos modificado el nombre de la etiqueta de la hoja, así como su formato, su color. Bien, y una serie de detalles sobre este mismo material. Vamos entonces hoy día a concluir. Vamos a ver hoy día más funciones estadísticas y también lo que respecta a la construcción de gráficos, ¿no? Todo esto desde un punto de vista básico, ¿no? Porque existen otros temas de Excel donde obviamente se requiere un poquito más de análisis, sobre todo en Excel parte 2 y más adelante Excel parte 3. Bien, todos por favor con su libro, ¿ya? Y nos vamos a ubicar en la hoja original, que era funciones estadísticas, ¿ok? Ahí nos ubicamos. En Excel nosotros podemos mostrar y también podemos ocultar contenido. El contenido dentro de una hoja, que puede ser una columna o unas filas, ¿no? Por ejemplo, miren, en la hoja funciones estadísticas, vamos a seleccionar todas, por favor. Vamos a seleccionar la columna que va desde la L hasta la S. La columna, no un rango de celdas, las columnas, repito. En la hoja funciones estadísticas vamos a seleccionar, o sea, acercamos el puntero de nuestro mouse a la columna L, le damos un clic, ok, y desde ahí hasta la columna S, toda la columna. Vamos a ocultar ese contenido o todo el contenido de ese rango de columnas, ¿no? Todas las columnas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dar clic derecho en ese rango de celdas, ¿sí? Clic derecho, correcto, se muestra un menú contextual y en ese menú vamos a buscar la opción de ocultar. Acá tenemos, miren, ocultar. Presiono clic en el mouse y fíjense, ¿no? Noten que la correlación de los rótulos de las columnas, o sea, el que van A, B, C, D, llega hasta la K y de ahí se salta las otras letras que tendrían que estar, ¿cierto? Entonces no es que hayan desaparecido, sino es que están ocultas porque en algún momento nosotros necesitamos concentrarnos en ciertos datos o en cierta parte del libro, de la hoja, y a veces hay tanto volumen de datos entre ellos que es recomendable pues ocultar previamente para concentrarnos en los datos más importantes. ¿Ok? Así como hemos podido ocultar ese rango de columnas, también si nosotros nos hubiéramos dispuesto, hubiéramos podido ocultar un rango de filas, ¿ya? También nosotros podemos determinar si una hoja se muestra o se oculta. Fíjense, nosotros hasta el momento hemos creado 3 hojas a las cuales le hemos modificado su nombre y además de eso, el formato, o sea, la etiqueta tiene un color distinto, ¿verdad? Por ejemplo, en impresión le hemos puesto de color rojo, formato condicional de color morado y filtro de color azul. Bien, voy a seleccionar la hoja de impresión y le voy a dar un clic derecho sobre el rotulado de la hoja, ¿ya? Sobre el rotulado de la hoja. Le doy un clic derecho y en ese menú también podemos encontrar la opción de ocultar. Aquí está, miren, ve, ocultar. Le damos un clic y fíjense, del libro visiblemente ya no se nos muestra la hoja, impresiones, ¿verdad? No se nos muestra. Igualmente puedo hacer yo para la hoja formato condicional. Clic derecho
ocultar. No es que hayan desaparecido y se hayan perdido esos datos, no. Simplemente están ocultos porque no deseo que sean visibles o simplemente pues filtro así la información. Si quiero mostrar nuevamente la, la hoja que acabamos de ocultar, nuevamente voy a acercarme a a las etiquetas, ¿no? En cualquier hoja puedo dar clic derecho y voy a buscar la opción de mostrar. Y ahí está, miren, mostrar. Al dar clic en él, nos muestra un cuadro de diálogo donde nos indica que por el momento tenemos dos hojas ocultas. ¿Cuál de esas dos deseas que sea visible? Voy a seleccionar, por ejemplo, formato condicional. Doy clic en el botón de aceptar y fíjense, nuevamente todo el contenido de la hoja formato condicional se muestra visible para el usuario. ¿Ya? ¿Cuándo es recomendable utilizar estas opciones? A veces en hojas de un mismo libro puedo tener distintos datos y a veces esos datos no necesariamente se van a manipular. Por ejemplo, en una hoja puedo crear, ¿no?, datos de los alumnos, datos de los padres que trabajan, datos, etcétera. Y como son datos que normalmente se ingresan una vez, ¿no? Una vez que se matriculen o que se inscriban, o si es un almacén, una vez que se creen los productos, pues simplemente ya no necesito que sean visibles, los oculto. No se pierden, simplemente los oculto, porque yo sé que están allí, ¿correcto? Y además porque a veces, si compartimos una misma computadora o manejamos un mismo archivo, muchas veces lo que pasa es que algún usuario curioso o neófito puede, por error, eliminar la hoja. Y eso sí, eliminar la hoja, perdemos los datos. Así como ustedes dan clic derecho, dan la opción de ocultar o mostrar, también existe la opción de eliminar. Pero tengan mucho cuidado cuando usemos esa opción. Porque a diferencia de los archivos de Word, ¿no?, en donde se va el fluido eléctrico y se recupera, aquí Excel es muy explícito y nos dice, cuando nosotros vamos a eliminar, fíjense, voy a eliminar formato condicional. Cuando doy clic en eliminar, Excel me advierte, me dice que Microsoft Excel eliminará permanentemente esta hoja, o sea, no hay marcha atrás, perderíamos esos datos. Entonces, cuando usted va a eliminar, voy a darle cancelar. Cuando usted va a dar a eliminar una hoja, tenga en cuenta que esos datos no lo van a necesitar porque no habrá manera de recuperarlos, salvo que haya creado una copia de seguridad de ese archivo. Porque si es un archivo en el cual se maneja información valiosa, seguramente al final del día se guardará una copia de seguridad, ¿no?, en alguna memoria USB o en alguna nube virtual, ¿correcto? Pero al eliminar esos datos por error, se perderían los datos de ese día, ¿no? Y recuperar y todo eso costaría. Fíjense que algo tan sencillo de entender, constantemente a veces esto se maneja, se da estos casos, y en el transcurso de mi experiencia siempre me han consultado, ¿no? Mira, he eliminado una hoja y pues le tenía que decir que si no has guardado una copia de seguridad, pues no hay manera de recuperar esos datos. Y ustedes son conscientes de que en una hoja a veces se pueden guardar mucha cantidad de información, cantidad procesada, etcétera. ¿Ok? Entonces, en medidas futuras, ustedes cuando vayan a eliminar una hoja, no una celda, no, una hoja, tengan muy en cuenta que no hay manera de volver a recuperar esos datos, ¿ok? Entonces, pues voy a ocultar todas las hojas, ocultar, a excepción de la hoja original. Nos vamos a quedar con la hoja original de funciones estadísticas. ¿Ok? Muy bien. Regresamos a la pizarra. Nosotros en el transcurso del curso hemos aprendido que una función nos permite o nos devuelve, ¿no?, unos valores. Dentro de una función, o sea, para nombrar una función o para invocar, es la palabra, ¿no?, invocar una función en Excel, siempre debemos de iniciar
con el símbolo de la igualdad, ¿no? Vamos, que era lo mismo también que hacíamos para, ¿no? Que era lo mismo que hacíamos para una fórmula. ¿No? Luego lo que hacíamos era copiar el nombre de la función, hemos visto algunas de ellas, ¿no? Y luego teníamos dentro un paréntesis de color negro abierto y cerrado, ¿no? Todo paréntesis que se abra dentro de él será ya pues de otro color, porque así hemos aprendido de que se organizan, ¿no? Los signos de colección. Y dependiendo de la función vamos a tener argumentos. Hemos dicho que los argumentos están separados por puntos y comas, y dependiendo de la función esos argumentos pueden ser una celda, un rango de celdas, un número, un valor entre comillas, ¿no? O un símbolo. Va a depender de la función que estemos usando. Dicho esto, las últimas funciones que nosotros hemos aprendido son la función contar y la función contará, ¿verdad? Recordemos. Aparte, también hemos visto la función suma, ¿no? La función promedio, ¿correcto? Y también hemos visto la función entero, la función redondear. Creo que esas son todas las funciones que hemos visto. Muy bien. Entonces, vamos a recordar acá en el libro esas funciones. Justamente ya hemos observado esta tabla, ¿no? Que tiene un listado de facturas, ¿correcto? Que tiene unos campos, ¿no? Hemos observado esta tabla. Y en algunas otras hojas hemos hecho modificaciones a los formatos. Y acá tenemos 3 resúmenes por hacer. En el 1 vamos a recordar las funciones que ya hemos visto hasta el momento. En la 2 y en la 3 vamos a aprender nuevas funciones. En la 1 me piden, miren, ¿qué cosa me están pidiendo? Facturas emitidas, monto facturado, monto del IGB y el promedio del IGB. Muy bien. Si quisiéramos saber cuántas facturas han sido emitidas, ¿qué función utilizaríamos y en cuál de las columnas? Porque acá tenemos varias columnas. Tenemos la columna vendedor, canceló, IGB, monto, cliente y factura. Primero, ¿qué función utilizaríamos? Y segundo, ¿en qué columna? En algunos libros y manuales también le llaman campos a las columnas, ¿ya? Campos. ¿Ya? Es sobre todo cuando bajamos base de datos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de las funciones que hemos visto? Filtro, profesor, puede ser filtro, filtrar. Pero cuando nosotros aplicamos filtro, es para buscar un conjunto de datos que cumplen una condición. Pero acá nos están pidiendo explícitamente cuántas facturas se han emitido. Tengo que buscar o tengo que utilizar una función que cuente el número de facturas que se han emitido. La suma. Si yo utilizo la función suma, literalmente lo que va a hacer es sumar el valor de las facturas. No tiene ningún sentido analítico utilizar la función suma. Es como si, por ejemplo, utilizara una función suma para el DNI. Con los números del DNI, a pesar de que son numéricos, no se hacen cálculos de suma promedio, ¿verdad? Entonces, la función que quiera utilizar acá puede ser la función cuenta o la función contará. Vamos a utilizar la función cuenta. O contar, perdón. Cuenta, contar. Aquí está. La función contar devuelve o cuenta los valores de un rango de celdas, recordemos, siempre y cuando estos valores sean numéricos. Y como ustedes pueden observar en su tabla, ¿no? Pueden observar en su tabla que la columna factura, ¿no? Todos los datos de la columna factura son numéricas. Entonces nos convendría utilizar la función contar. Y el rango que vamos a seleccionar justamente son todas las facturas que se han emitido.
Ojo, el rotulado no, solamente los valores, o sea, desde A7 hasta A21. Una vez hecho eso, cierro el paréntesis. Muy importante tener esa costumbre de cerrar los paréntesis y presionar Enter. Observamos de que nos devuelve el valor de 15. Efectivamente, se han emitido 15 facturas. Y en automático, esta función se actualizaría, por ejemplo, si por ahí eliminamos una factura. Imagínense ustedes que eliminaríamos la factura 100103, ¿no? Con suprimir lo eliminamos, de repente el cliente no ha querido, ha devuelto, y fíjense, automáticamente, miren, allí en las facturas emitidas que originalmente eran 15, ahora se han devuelto a 14, porque hay uno menos. A pesar, ojo a esto, a pesar que el rango de celdas que estamos utilizando, voy a minimizar un poquito, ahí está. A pesar que el rango de celdas que estamos usando no ha cambiado, sigue siendo el mismo, ¿no? Pero como no encuentra un valor numérico dentro de esa celda, simplemente no la cuenta. Entonces disminuye, ¿cierto? Control Z para devolver el valor. Ahí está. Muy bien. Ya hemos desarrollado el primer ítem del resumen, ¿no? Facturas emitidas. 15 facturas se han emitido. Muy bien. Ahora, monto facturado, o sea, ¿cuánto se ha facturado? Observamos que tenemos un campo o una columna llamada monto. Muy bien. Entonces vamos a qué función utilizar acá. ¿Qué función creen que podemos utilizar ahí? Suma. Correcto, la función suma. Entonces, dígito igual, suma, ¿no? Y seleccionamos los datos de la columna monto. Cierro paréntesis. Y ahí tenemos el rango que es de C7 hasta C21, ¿verdad? Y presionamos Enter. A mí me sale, miren, esta Michi, no es que esté mal. Recuerden que físicamente se muestra así cuando el ancho de la columna no da físicamente para los números que dan como resultado. Entonces lo que se hace es dar un doble clic acá en el borde de la columna y Excel automáticamente calcula el ancho necesario para poder mostrar esos datos. Muy bien. Monto IGB. Como pueden deducir, vamos a utilizar, perdón, vamos a utilizar la misma función suma, pero esta vez ya no en el campo monto, ¿verdad? Sino en la columna IGB. Vamos a ello, igual, suma, y seleccionamos los datos de IGB. Ahí está, desde D7 hasta D21. Cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Todos debemos coincidir en estos mismos resultados. El monto del IGB, ¿no? Es 8.234.285. Muy bien. Y el siguiente, el último ítem de este resumen 1, que es a modo de recordar las funciones que hemos estado viendo, ¿cierto? Es el promedio de IGB. Obviamente acá la función que vamos a utilizar es la función promedio, ¿verdad? Ya no la función suma. Promedio, ¿no? Promedio. Y nos están pidiendo de la columna IGB. Seleccionamos el IGB. Acá está. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Entonces el promedio que nos devuelve
es de 548.957. 52, perdón, 952. Muy bien. Hasta ahí hemos recordado las funciones que hemos visto hasta el momento, ¿no? Funciones básicas, funciones estadísticas básicas. ¿Alguna consulta hasta ahí? No, profesor. Muy bien. Ahora, la extensión de estas funciones, vamos a la pizarra, muchas veces, ¿no? Vamos a querer contar en un rango de celdas, pero no a todas las celdas, sino a las celdas que cumplan cierta condición. Ah, muy bien. Entonces, así como hay contar, perdón, si yo quiero contar un rango de celdas que cumplen ciertas condiciones para ser contadas, voy a utilizar la función contar.si, ¿ya? Función contar.si, que va a tener dos argumentos. Va a tener dos argumentos. En uno de ellos vamos a ingresar el criterio, o sea, ¿qué quieres contar? ¿No? Si es un campo donde hay, por ejemplo, ah, estado civil, casados, solteros, divorciados, pues eso es lo que queremos determinar. Y en el otro argumento vamos a indicar dónde queremos aplicar ese conteo. Muy bien, entonces acá ya tenemos dos argumentos. Veamos. En el resumen 2 nos están solicitando número de facturas, pero por cobrar. Número de facturas por cobrar. Se supone que las facturas, según analizamos en la tabla, que son por cobrar, son aquellas que todavía no ha cancelado, no han cancelado los clientes, ¿verdad? Y podemos observar que existe un campo o una columna donde detallamos ese dato, canceló, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuántas facturas se han emitido y cuántas de ellas no se han cancelado, o sea, por cobrar, tendríamos que contar todos los que tienen la palabra no, ¿verdad? Que acá, como son pocos datos, físicamente se puede hacer, normal, pero estamos poniendo un caso netamente didáctico, ¿no? Porque normalmente los casos en el trabajo, en el día a día, cuando se utiliza Excel, sobrepasan pues los 20 registros, puede haber 100, 200, 300, hasta 1000. Muy bien, entonces aquí vamos a aplicar la función contar.si. Igual, vamos, contar.si. ¿Ya? Contar.si. Miren, así como hay la función contar.si, hay varias funciones así de contar. Vamos con esta primero. Y fíjense, las etiquetas me demuestran que acá teníamos esos dos rangos, esos dos argumentos, ¿verdad? ¿No? La primera me dice que debo buscar el rango, o sea, ¿dónde deseas contar? Y acá es el análisis del usuario. Por más que la función esté bien escrita, nosotros debemos analizar dónde vamos a aplicar ese conteo. Obviamente ya hemos razonado que el rango donde vamos a buscar esos criterios es aquí en la columna canceló, ¿verdad? Ahí debemos buscar, que es desde la E7 hasta la E21. Punto y coma. Lo siguiente que me están pidiendo es el criterio. En ese rango de celdas pueden observar que hay varios datos, pero los datos se repiten, son sí y son no. ¿Qué quieres contar? ¿Los sí o los no? Si me están pidiendo facturas no por cobrar, o sea que no se han cancelado, obviamente el criterio Los es no. los no. ¿Y cómo se escribe el criterio acá en Excel? Entre comillas, comillas dobles, mire. Abro comillas, no, cierro comillas, cierro paréntesis.
Las comillas están en el teclado, ¿ya? Normalmente están en las teclas numéricas y normalmente se activan con la tecla de función Shift o bloc mayo si es que tienes un teclado en español, ¿ya? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Comillas dobles, profesor. Sí, aquí está la función, miren, es contar punto sí, el rango donde estamos aplicando, ¿no? Esta función y el criterio. El criterio es entre comillas dobles. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está devolviendo? Nos va a devolver en ese rango de celda cuáles son los datos que son no, o sea que cumplen esa condición. Al presionar Enter podemos observar que son 7. ¿No? Vamos a comprobar, si ustedes comprueban y cuentan, efectivamente van a notar que son 7 las facturas que tenemos por cobrar. De igual analogía, aplicaríamos en caso nos hubieran pedido, ¿no? ¿Cuántas son las facturas? ¿Cuántas son las facturas que se han cancelado, que se han pagado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nuestro criterio no sería, no hubiera sido no, hubiera sido sí. Pero hay que tener en cuenta algo. Y acá tiene que ver mucho también la experiencia del usuario. ¿Ya? Toma, toma. ¿Ya? La experiencia del usuario. Por ejemplo, si varias personas manejan esta data, algunos pueden escribir, por ejemplo, no o no los dos con mayúscula o simplemente la N, o pueden poner sí o sí con tilde. Hay que tener en cuenta ese detalle porque estas funciones son susceptibles a eso. ¿Ya? Hay unas opciones en Excel que minimizan la posibilidad de que el digitador cometa esos errores. ¿Ya? Hay unas opciones en Excel. Bien, vamos a la siguiente. El número de facturas emitidas al cliente Senatino. Muy bien, seguimos contando facturas, pero esta vez ya no me interesa si canceló o no canceló, sino me interesa saber cuántas facturas se ha emitido al cliente Senatino. Y observamos precisamente que tenemos el campo cliente y aquí hay un cliente llamado Senatino, ¿correcto? Entonces vamos a aplicar la misma función. Igual contar punto sí. Mi rango, a diferencia del caso anterior, donde hemos seleccionado, ojo esto, donde hemos seleccionado el campo canceló, acá no. Como estamos hablando del cliente, tengo que buscar en donde están mis clientes. ¿Correcto? Ahí está. Punto y coma. Y el criterio. Ahora el criterio no es que sea sí y no, sino es un nombre. Y el criterio se sigue poniendo entre comillas. Abro comillas, escribo el nombre del cliente con mayúscula al inicio, el resto con minúscula, Senatino. Cierro comillas, cierro paréntesis. Y presionamos Enter. Y podemos comprobar que nos devuelve 4. 4 ventas, 4 facturas se han efectuado al cliente Senatino. Ahí está la función, fíjense. Vamos a hacer un poquito más grande. Contar puntos sí, no olviden, el primer argumento es el rango, ¿no? Ahora, el rango, ustedes pues tienen que analizarlo, ¿no? Si me están pidiendo del cliente, el rango tiene que ser donde estén los campos del cliente. Al inicio me habían pedido de si se cobró o no se cobró, entonces tiene que ser en algún campo donde se detalle si es que se pagó o no se pagó, si está el crédito o no. ¿Ok? Y el siguiente argumento es el criterio. El criterio puede cambiar. Es de acuerdo a lo que usted desea mostrar en su hoja resumen, ¿no? Presionamos Enter. Siguiente ítems de resumen número 2.
Número de facturas atendidas por el vendedor Farfán. Muy bien. Obviamente es la misma función, pero lo que va a cambiar es el campo, la columna donde vamos a efectuar ese conteo, ¿verdad? Si en el caso anterior estamos viendo del cliente, en este caso en particular nos están preguntando del vendedor. O sea, ¿cuántas facturas ha emitido un vendedor tal? La misma función, igual, contar puntos sí. El rango, mi rango tiene que ser justamente acá donde está el campo vendedor. Hay varios vendedores, muchas veces se repite porque han hecho varias ventas, punto y coma. Y ahora entre comillas vamos a digitar el nombre, Farfán. Cierro comillas, cierro paréntesis. Y presionamos Enter. Podemos comprobar de que el vendedor Farfán justamente hizo 4 ventas, ¿correcto? Realizó 4 ventas. Muy bien. Siguiente y último ítem de resumen 2. Número de facturas con un monto mayor a 3.000. Ajá. O sea, ¿cuántas ventas? Esto tengo que ver en el campo monto, ¿verdad? Acá en la columna monto. ¿Cuántas ventas de los que se han hecho, de las 20 que hay, de las 100 que hay, de las miles que haya, cuántas ventas son mayores a 3.000? De repente ese es un dato que te interesa ahorita, porque eso demuestra que muchos han llegado a su meta, etcétera, etcétera, ¿no? Situaciones que se dan en el campo laboral. También se utiliza, ojo, la función contar puntos sí, ¿no? Igual, contar puntos sí. ¿Cuál sería mi rango? Ah, si en el anterior seleccionamos vendedor, en esta pues vamos a ubicarnos en el campo monto, ¿verdad? En el campo monto, porque están pidiendo analizar una cantidad numérica. Punto y coma, abro comillas, y acá hay que hacer un símbolo un tanto a veces escurridizo de encontrar. El símbolo mayor. ¿Qué es esto? Miren. Mayor a 3.000. Cierro paréntesis. A ver, le hago un poquito más grande. ¿eh? Ahí está. Mayor, este es el símbolo mayor que, no se olviden. ¿ya? Es el símbolo mayor que 3.000. Y a pesar de que es un valor numérico, la sintaxis de la función contar puntos sí me exige que tengo que agregarle igual entre comillas. ¿Ya? Ahora, profe, ¿dónde está el signo mayor igual? Bueno, normalmente en un teclado estándar, acá está mi teclado estándar, el símbolo mayor igual lo vas a encontrar acá, mira, a ver, en la parte inferior izquierda de tu teclado. Presionando una tecla, generas el símbolo mayor o menor, y presionando Shift y la otra tecla, mayor o menor, dependiendo de cómo esté configurado tu teclado. ¿Ya? Normalmente lo encuentras ahí. Y ahí tenemos el resultado, presionamos Enter, ahí está, las ventas, ¿no? O las facturas cuyo monto han superado los 3.000 es igual a son 10, ¿no? Son 10 ventas que han superado ese monto. O sea, de las 20 ventas que se han hecho, de las 100, de las 50, de las 1.000 ventas que se han hecho, tantas han superado su meta. Muy bien. ¿Alguna consulta en este apartado de resumen 2? Profesor, sí. Díganme.
Sí, atento a su consulta, Chantal, le escucho. Chantal. Bien, creo que no hay consultas. Vamos entonces a pasar al siguiente cuadro resumen. Resumen 3. ¿Ok? El resumen número 3. Acá nos preguntan, monto por cobrar, monto cancelado, monto total. Muy bien, vamos a la pizarra. Y al igual que les presenté la función contar.si, que es una extensión de la función contar, ya que cuenta según un criterio, al igual que, ¿no? También existe la función sumar, sumar.si, ¿ya? La función sumar.si va a sumar de acuerdo también a un criterio. Al igual que contamos en base a un criterio, mira, cuenta solamente los datos que encuentres que cumplan esta condición. En sumar va a ser lo mismo, suma estos datos que encuentres que cumplan esa condición. Y acá también en la función sumar.si vamos a tener tres argumentos. Se podría resumir entre dos, pero vamos en la teoría, tres argumentos. ¿Ya? Vamos a ello. En la primera me preguntan el monto por cobrar, o sea, a cuánto asciende en cantidad monetaria, ¿no? En dinero, ¿no? Las facturas que todavía no me cancelaron, o sea que en el campo canceló figurarían con el dato de no, ¿correcto? Que figurarían acá con el dato de no. Muy bien, atentas, atentos, vamos a hacerlo. Voy a poner acá, ¿ya? Igual, y ponemos sumar.si. Y fíjense, ahí están los tres argumentos de esta función. El primero es el rango. El segundo es el criterio. Y el último y más importante es el rango de suma. ¿Sí? Podemos decir que los dos primeros criterios, el rango y el criterio, se parecen a la función contar.si, ¿correcto? O sea, ha heredado eso. O sea, voy a poner el rango donde vas a contar el criterio. En nuestro caso es en el campo canceló. Vamos a buscar punto y coma que encuentre a los que ponen no. ¿Está? A los que ponen no. O sea, en el rango de los datos de canceló, voy a buscar todos los datos que sean con la palabra no. Pero no los vamos a contar. Punto y coma. ¿Qué queremos hacer? Sumar. Entonces debemos seleccionar el rango o las celdas donde va a sumar los datos que cumplan esa condición. Y en nuestro caso nos están pidiendo en monto. Aquí. Entonces, si la función encuentra un no, acá por ejemplo, va a sumar este dato. Encuentra otro no, le va a sumar este número. Encuentra otro no, va a sumar y así sucesivamente. Por eso acá la función contar.si tiene tres argumentos. La primera, las dos primeras, son iguales a la función contar sí, ¿no? Buscamos el rango y dónde vamos a aplicar el criterio para buscar. Y el segundo es el rango donde vamos a sumar, ¿no? Perdón, el tercer argumento. Tener en cuenta que el tercer argumento
siempre debemos seleccionar, si estamos aplicando la función sumar.si, siempre debemos seleccionar, ¿ya?, un campo numérico, porque si seleccionamos un campo que no es numérico, es porque el alumno, el usuario, no ha entendido el caso, porque imagínese usted, ¿cómo va a ordenarle a una función sumar un rango que donde haya letras? No puede sumar letras, ¿no? Entonces, no olviden que en la función sumar.si, ¿ya?, en la función sumar.si, el último argumento siempre debe ser seleccionado en campos donde haya números, porque es donde va a sumar. Presionamos Enter y ya obtenemos. Tenemos un total de 73.261 61 soles que todavía nos deben, ¿no? En múltiples facturas por cobrar. ¿Cuántas facturas por cobrar? Acá hemos buscado al inicio. En 7 facturas por cobrar tenemos un monto que asciende a 73.261, ¿no? Entonces ahí llamas a los vendedores, a ver qué está pasando, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, nos ponemos un caso hipotético. ¿Preguntas? En la última es puro números. El último argumento de la función sumar.si me obliga necesariamente a seleccionar unos datos o un rango que sean netamente números, ¿ya? Porque si no hago eso, es porque han pasado dos cosas. El usuario no comprendió el caso y segundo, Excel te devolverá un error porque no va a poder sumar letras. Bien, pasemos al siguiente. Monto cancelado. ¿Qué significa eso? Al igual que el cálculo anterior, vamos a utilizar la función sumar.si. Vamos a buscar el rango en el campo o en la columna de canceló. Y en lugar de buscar no, vamos a buscar el término o el dato sí, ¿verdad? Y una vez que encontremos esos datos, vamos a sumarlos. Vamos a ello. Igual, sumar.si. Ahí está. Mi rango, como todavía seguimos preguntando de que si canceló o no canceló, pues va a ser del campo canceló. Ahí está mi rango. ¿Y qué voy a buscar en ese rango? Lo que vamos a buscar es que diga sí. Punto y coma. Y una vez que encuentre esos valores, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a sumar? Ah, vamos a sumar en monto. Aquí vamos a sumar. ¿Ok? Ahí vamos a sumar. Cerramos paréntesis. Presionamos Enter. Muy bien. Tenemos entonces unas ventas en efectivo de 45.672.765. Muy bien. Estos dos primeros ítems de resumen 3 se parecen, ¿verdad? Hemos seleccionado prácticamente los mismos campos. Lo único que cambió fue el criterio. Veamos el siguiente ítem. Monto total del vendedor Montes. O sea, cuánto ha vendido un vendedor en particular. En este caso, el vendedor llamado Montes o apellido Montes. Entonces vamos a utilizar la misma función. La función sumar.si. La función sumar.si. Ahí está. Solo que, a diferencia de los casos anteriores, donde hemos seleccionado los datos del campo o de la columna canceló, acá no, acá me interesa buscar de un vendedor en particular. Entonces, en mi data, en mis datos, debo seleccionar el campo donde están los vendedores. O sea, vendedor, este de aquí. Punto y coma. Y ahora pongo el criterio.
¿A quién voy a buscar? A Montes. Cierro comillas, punto y coma. Ahora mi rango de suma. ¿Qué es lo que queremos sumar? IGB, no, ¿verdad? Queremos sumar el monto, o sea, cuánto ha facturado. Entonces, por eso voy a seleccionar el mismo campo, monto. Fíjense que en todos los casos seguimos seleccionando un campo numérico para el último argumento. Cierro paréntesis. Presionamos Enter y ya observamos que el vendedor Montes, ¿no?, ha hecho una venta de 45.717, perdón, 45.717.193. Entre cancelado y no cancelado. Por acá no está preguntando si canceló o no canceló, ¿verdad? Solamente queremos saber cuánto ha vendido entre crédito y contado el vendedor Montes. Y así nosotros podríamos saber para cualquier vendedor. Solamente cambiaríamos, en lugar de escribir el nombre Montes, el nombre que nosotros quisiéramos acá. Si es de Farfán, de Farfán. Si es de otro vendedor. Y nos mostraría ese resultado. Seguimos. Total de IGB cancelado. Monto total vendido por Farfán. Esto ya lo van a hacer ustedes a modo de actividad. ¿Ok? Bien. Pasamos a campo promedio. Perdón, a la función promedio. Ya ustedes pueden intuir, ¿cierto? Ya ustedes pueden deducir que así como hemos tenido para contar su equivalente, contar puntos sí, para sumar su equivalente, sumar puntos sí, también para promedio tenemos también su equivalente o con su extensión, ¿no? Promedio punto sí, ¿ya? Promedio punto sí. Que al igual que la función sumar punto sí, va a tener tres argumentos. Los dos primeros se parecen. Ojo, los dos primeros es mi rango y qué vas a buscar en ese rango. Y el segundo, en lugar de sumar, vamos a calcular un promedio. Ya no vamos a sumar, vamos a calcular un promedio. ¿Ya? Vamos a ello. Promedio de ventas del vendedor Farfán. Muy bien. Acá igual. Voy a buscar promedio punto sí. Aquí está. Y fíjense, la etiqueta nos indica que tiene tres argumentos, ¿no? El primero es el rango. Y cuando nos están preguntando de un vendedor, pues tengo que buscar la columna donde están los vendedores. Aquí están los vendedores. Punto y coma. Criterio. Estoy buscando del vendedor Farfán. Cierro mi criterio con entre comillas, ¿verdad? Punto y coma. Mi rango de promedio. ¿Dónde voy a calcular el promedio? Ah, me están vendiendo el ventas. Ah, muy bien. ¿Y dónde se ven esas ventas? Pues acá en monto, ¿verdad? Aquí hay que ver en promedio cuánto ha vendido Farfán. En promedio, ya no en total, en promedio. Ahí está. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Muy bien, entonces el vendedor Farfán, su promedio de ventas es de 6.105. ¿No? Muchas veces se toman decisiones en base a los datos estadísticos del promedio más que de la suma, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio de ventas diario de tal vendedor? ¿Cuál es el promedio de notas de tal alumno? ¿No? ¿Cuál es el promedio de récord de asistencia de tal trabajador? Muy bien, su promedio, ¿no? Por encima del promedio, muy bien, se ha superado. Por debajo del promedio, algo está pasando. Nos sirve ese dato para tomar esa decisión.
Y así ustedes podrían saber el promedio de ventas de cualquier vendedor, solamente cambiando ustedes acá la condición, el criterio, perdón. Si es de Montes, de Montes. Si es de, bueno, de cualquiera, ahí está. Muy bien. El último, promedio de ventas, ¿no? De la clienta Candelaria. Promedio de ventas de la clienta Candelaria. Y el, este es el penúltimo, perdón. Y el último, promedio del IGB de las facturas canceladas. Promedio del IGB de las facturas canceladas. Estas dos también van a quedar como actividad para ustedes. Estoy compartiendo en nuestro chat cuáles son. Guíense del caso que hemos hecho, ¿ya? Para poder hacerlo. ¿Cuál es la fórmula, profesor, de lo que hizo? Aquí está. El promedio, promedio punto sí, el rango, en este caso me están preguntando del vendedor, selecciono el vendedor. Si me preguntarían del cliente, seleccionaría del cliente, el campo cliente, ¿no? Luego, entre comillas, de quién estoy buscando, en este caso del vendedor Farfán. Y luego, eh, el campo, ¿dónde lo voy a hacer? En este campo monto. En los demás, por ejemplo, acá en el promedio de ventas también va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar es el cliente, ¿no? El campo. Y en el último cambiará pues el rango de suma, ¿no? Que acá será pues de IGB. Ahí está. Muy bien. No sé qué pasa con el WhatsApp que no quiere subir la imagen. Profesor, el total del IGB cancelado también, por favor, la fórmula. No, ese está como actividad. Ese está como actividad. Ah, ya. Ah, de Claro. verdad. Ok, profesor. Muy bien. Llegamos ahora a la parte de gráficos. ¿Ya? Eh, no hay mucho misterio en realidad esta parte de gráficos. Ya Excel viene preparado para que el usuario solamente decida qué rango de celdas, ¿no? Qué rango de celdas desea representar gráficamente. Recuerden ustedes que una forma de mostrar el resultado de un proceso de datos es mediante una tabla, tal como ustedes pueden ver acá. En una tabla hay varias columnas, cada columna contiene datos distintos, ¿no? Por ejemplo, la columna factura solamente tendrá datos de facturas, la columna cliente solamente tendrá datos de clientes y así sucesivamente. Y tenemos los registros o filas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, otra forma de representar aparte de las tablas un proceso de datos o datos procesados es mediante un gráfico, ¿no? Y valgan verdades, pues la forma de representar datos en modo gráfico es más fácil de comprender, de entender para la mayoría de los usuarios y las personas. No por ello, fíjense ustedes cuando publican encuestas de opinión, por ejemplo, los domingos, si ustedes ven, siempre van acompañados, ¿no? Siempre van acompañados de sus gráficos, porque el gráfico es más intuitivo de entender, o sea, con un solo vistazo ya la persona entiende y comprende lo que estás queriendo dar a entender con ese procesamiento, ¿ya? Más que mostrar una tabla, ¿ya? Bien, dicho esto, a ver, hay que dar paso a Alicia. Dicho esto, por ejemplo, miren, acá tenemos los siguientes campos, miren, facturas, cliente, monto, IGB, canceló, vendedor, ¿correcto?
Tenemos esos datos. Vamos a aplicar lo siguiente, lo que ya sabemos. Filtro. Vamos a filtrar. Para filtrar, recuerden, nos íbamos a dónde? A datos. Ah, no, ya tenemos una hoja donde hemos filtrado, ¿verdad? Sí, me estoy olvidando. Vamos entonces ahora a mostrar la hoja, ¿no? Donde hemos trabajado los filtros. Para eso retornamos acá a la etiqueta del nombre de la hoja, clic derecho, mostrar. Y vamos a activar que se nos muestre la hoja filtros. Esta, muy bien. Ahí está, la hoja filtros. Nos ubicamos en la hoja filtros. Ahí vamos a construir los gráficos. ¿Ok? Estamos en la hoja filtro. Muy bien. Vamos a activar los filtros. Vamos a la ficha datos. Ojo, pero para activar los filtros, mi celda activa tiene que estar dentro de la tabla, dentro, no fuera, o sea, no tiene que estar por acá. Tiene que estar dentro. ¿Ya? En cualquier lado, pero dentro. Entonces voy a filtros, datos, filtros y activo el filtro. Muy bien. Y habrán notado que se pone un botón, ¿cierto? Un botón en los rótulos de, perdón, en los rótulos eh, de las columnas, ¿verdad? Voy a aplicar un zoom acá. Voy a reducir mi cinta de opciones. Muy bien. Vamos a filtrar, por ejemplo, acá que se me antoja, en vendedor. ¿Ya? Voy a filtrar en vendedor. ¿Ya? Y vamos a filtrar Farfán, Montes. Farfán y Montes. Solamente esos dos. Ahí está, me muestran las ventas que ha tenido el vendedor Farfán y el vendedor Montes. Está muy bien. Ahora, en la columna canceló, vamos a poner que solamente las que tienen no. Ahí está, se reduce. Muy bien. Estamos hasta ahí. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer que quiero representar, ojo, quiero representar este filtro, pero gráficamente, ¿no? Quiero ver las ventas de estos vendedores, ¿no? Y estos montos. ¿Cómo hacerlo? Primero hay que aprender a seleccionar campos o rangos distintos. ¿Cómo se seleccionan campos o rangos distintos? Voy a seleccionar el campo monto desde la columna, desde el rótulo hasta el último dato. Luego voy a presionar en mi teclado la tecla control. La tecla control, permítame, la tecla control vas a encontrar por acá. Esta es la tecla control en el teclado. ¿Ok? Esa es la tecla control. Entonces, regresando a Excel, selecciono este dato desde acá, presiono la tecla control y no dejo de presionar y selecciono el campo vendedor. ¿Listo?
hemos seleccionado dos columnas disjuntas, o sea que no están juntas, ¿verdad? Que no son consecutivas. Una vez hecho eso, me ubico en la ficha insertar. Una vez hecho eso, me ubico en la ficha insertar. Busco el grupo gráficos. Busco el grupo gráficos. Y desde las versiones 2016, ya más potente 2019 y esta última 2021, el Office 365, Excel y Office le ha dado mucha fuerza al procesamiento de gráfico recomendado. Antes no había este botón. El usuario normalmente buscaba, ¿ya? Pero cuando usted le da clic a este botón y según el rango y el tipo de datos que usted haya seleccionado, Excel le va a recomendar, ¿sí? Le va a recomendar un gráfico. Vamos, hay que darle clic, fíjense, y nos muestra los siguientes gráficos. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, esto o esto. ¿Ok? Entonces el usuario, y hay más, mírenme. Puede ser un gráfico tipo de embudo, puede ser un gráfico de Pareto. Bueno, dependiendo, acá ya pues va a depender, como ya todos son profesionales, ¿qué quieres mostrar? ¿Qué quieres que los números hablen? ¿No? De repente un comparativo, ¿no? O el crecimiento. Pues voy a elegir el primero, solo por elegir, ¿ya? Elijo el primero y clic en el botón aceptar. Va a aparecer en la hoja un objeto, así se llama en Excel, un objeto, que es el gráfico, mírenme. Y como si fuera una imagen, yo lo puedo mover. Fíjate. Le doy un clic y lo puedo mover. Y mientras esté seleccionado este objeto de imagen, va a aparecer en la cinta de opciones una herramienta contextual que se llama diseño de gráfico. Esto. No sé si lo pueden ver. Porque si yo doy clic fuera del gráfico, o sea, una celda, desaparece esa cinta de opción, esa opción, ¿correcto? Desaparece. Si le doy un clic nuevamente, aparece, miren. En realidad aparecen dos fichas contextuales. Una que es diseño de gráfico y otra que es formato. ¿Ok? No olviden, una que es diseño de gráfico y otra que es formato. Estas opciones de diseño de gráfico y de formato me permiten modificar, ¿qué cosa? Colores. Por ejemplo, en diseño de gráfico puedo modificar colores. Puedo buscar un estilo. ¿Correcto? Podemos incluso cambiar el diseño. ¿Sí? Entonces, profe, ¿y cuál me recomienda? Bueno, acá ya pues viene de acuerdo a la información que ustedes desean mostrar. ¿Ya? Fíjense, tenemos una cantidad de opciones para estilo, una cantidad de opciones para colores, una cantidad de opciones para diseños. Entonces, lo que sí debo acotarles, no olviden que todo gráfico siempre debe tener un título, ¿no? Entonces acá podemos poner el título comparativo, ¿no? O vamos a poner acá ventas de Montes, ¿no? Y Farfán. Estoy poniendo así por poner, pero no olviden, cuando vamos a presentar un gráfico, ¿ya? Siempre, siempre ese gráfico debe tener primero un título y si es un gráfico que corresponde a un procesamiento de datos que se ha extraído de algún lugar, siempre hay que poner la fuente, ¿no? De dónde hemos sacado los datos,
¿no? Para mostrar ese gráfico. De repente le has pedido a contabilidad o le has pedido a registros, le has pedido a notas, le has pedido a un docente, no sé, de dónde sea, pero hay que pedir de dónde hemos sacado esos datos para especificar la fuente. Y lo siguiente es el título, ¿no? ¿Qué estás mostrando allí? Bien. Nuevamente voy a la ficha insertar y voy a especificar acá algunas plantillas de datos, perdón, de gráficos, ¿ya? Las plantillas de gráficos que normalmente vienen establecidos en Excel son de barras o de columnas, ¿no? Las de líneas, las de pastel, bueno, y otras más especiales, ¿no? Para hacer netamente procesamientos estadísticos están el histograma, caja de bigotes, ¿no? Para hacer gráficos de dispersión, para graficar funciones, y netamente ya la parte ingenieril, gráficos de dispersión, etcétera, ¿ya? Lo que es más comúnmente usado es lo siguiente. Si vas a comparar dos columnas, como hemos hecho nosotros acá, si vamos a comparar dos columnas, solamente les recomendaría utilizar el gráfico de pastel. Se presta para poder utilizar y mostrar el comparativo de dos columnas. Pero si vas a mostrar tres o más columnas, o sea, quieres mostrar tres más o más columnas, no te conviene el gráfico de pastel. Ya te conviene demostrar o mostrar tu gráfico en columnas, en barras o en columnas. ¿Ok? ¿Por qué, profe? Porque físicamente en los gráficos de pastel solamente podemos mostrar, ojo a esto, solamente podemos mostrar dos series, o sea, dos columnas, nada más. No podemos mostrar tres. ¿Ya? No podemos mostrar tres. Entonces, repito, si solamente vas a mostrar gráficos de dos columnas, te recomendaría utilizar el de gráficos circulares o de pastel. Es bien vistoso, ¿ya? Pero si hay más de tres columnas, ya te recomendaría utilizar, ¿ya? El de eh, columnas en 2D o 3D, lo que ustedes decidan, ¿sí? La que ustedes decidan. Muy bien.